Muy bien, tema número 13. Vamos a avanzar logaritmos, ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Como se habrán dado cuenta, el tema número 13 es muy amplio, involucraba muchísimos temas dentro de uno solo, así es que no podemos dejar de lado, así es que por eso el tema 13 se ha desglosado en dos partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos saber respecto a los logaritmos? 1. La notación. Recordemos que denotamos a los logaritmos con la palabra log. Tiene un número, que en este caso está representado por la letra A, una base, que es un subíndice y está representado por la letra B, y un exponente, que en este caso está representado por la letra N. Entonces, a ver, para nosotros B, B va a ser la base, N el exponente, y A es el número. A para nosotros representa el número del logaritmo. Número del logaritmo, base del logaritmo, y como resultado tenemos el exponente. Entonces dice que si tenemos un logaritmo, nosotros podemos expresarlo también en su forma exponencial. ¿Cómo es su forma exponencial? La base elevado al exponente es igual al número, o al revés, ¿no? El número, que es A, va a ser igual a la base elevado al exponente, dependiendo en qué lado se encuentre la incógnita que nos están pidiendo. Vamos a usar de forma indistinta. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los logaritmos? La finalidad de los logaritmos es hallar el exponente al que se debe elevar la base para obtener el número. Volvemos a repetir. Al hallar los logaritmos, hallamos el exponente al que se debe elevar la base para obtener el número. Entonces, con eso vamos a ir resolviendo algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí. Para nosotros 125 representa al número del logaritmo, 3 es el exponente y x sería la base. Entonces aquí la incógnita es la base, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar la definición de logaritmo. Vamos a copiar logaritmo de 125 en base x, dice que es igual a 3. Muy bien. Entonces decíamos que vamos a utilizar la definición dependiendo dónde se encuentra la incógnita. El número es x, la base es, el número es 125, la base es x, ¿no? Entonces yo voy a decir la base, que en este caso es x, ahí está, x, la base elevado al exponente es igual al número, que es 125. Listo. Ahí tenemos. Ahora, después de esto, para resolver, ¿cómo es? A ver, un ratito, vamos a ver quién está aquí. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿no?, dos caminos, si somos observadores. Finalmente queremos hallar el valor de x, ¿no? Aquí tengo x al cubo, dice que es igual a 125. Entonces, fíjense, tengo dos caminos. Un camino es simple y sencillamente sacar la raíz cúbica a ambos miembros, ¿no? Ahí vamos a sacar la raíz cúbica. La raíz cúbica de x cubo y la raíz cúbica de 125. Entonces, el cubo con la raíz cúbica se va, tengo x, y la raíz cúbica de 125 es 5. Ya he obtenido el valor de x. Pero cuando se trabaja con logaritmos, como es la operación inversa de la potenciación, entonces tenemos que usar la potenciación, ¿no? Entonces, ¿ya qué definiciones tenemos que llegar? Y en muchas situaciones no vamos a poder hacer esto, ¿no? En esta ocasión sí se ha podido hacer. Tenemos que llegar a la siguiente definición de igualdad. Definición de igualdad.
¿Qué nos dice la definición de igualdad? La definición de igualdad nos dice que si nosotros tenemos dos bases iguales y los exponentes son diferentes, por ejemplo, puedo tener a elevado a m y a elevado a p, las bases son iguales. Entonces, por definición de igualdad, nosotros podemos igualar los exponentes. Es decir, podemos igualar m igual a p y ya está. Esa es una definición de igualdad. La otra definición de igualdad es de forma inversa, ¿no? Yo tengo a elevado a m y en este caso tengo p elevado a m. Entonces, por definición de igualdad, si los exponentes son iguales, entonces las bases van a ser iguales. Entonces, aquí yo puedo igualar a igual a b. Entonces, si tengo las bases iguales, igualo los exponentes. Si tengo los exponentes iguales, entonces igualo las bases, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer aquí. Fíjense, aquí tengo x al cubo. Muy bien, x al cubo. En este lado tengo 125 y yo sé que eso es lo mismo que escribir 5 al cubo. Entonces aquí tengo la primera, no, la segunda, ¿no? Cuando los exponentes son iguales. Entonces, por definición de igualdad, si quieren anotamos, si no lo hacen de forma directa. Ahí está. Por definición de igualdad, yo tengo como los exponentes son iguales, entonces las bases son iguales. Y automáticamente tengo el resultado de que x es igual a 5. Y ahí está. X igual a 5. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos con logaritmos es mucho mejor trabajar con potencias, porque vuelvo a repetir, la logaritmación es la operación inversa de la potenciación. Así como la suma tiene a la resta, la multiplicación a la división, entonces los logaritmos tienen a la potenciación como operación inversa, ¿no? Entonces, muchísimo mejor trabajar con potencias y llegar a estas definiciones o aplicar la definición del logaritmo si viniera al caso, ¿no? Como es este. Y listo. Ahora continuamos. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos otro ejercicio. Miren, en este ejercicio ni siquiera tenemos la necesidad de aplicar la definición. Con el simple hecho de ver el ejercicio yo ya puedo obtener el resultado. Si observamos, x para nosotros es el número, ¿no? Ahí está el número. 5 es la base y 2 es el exponente. Entonces la definición del logaritmo me dice que el número es igual a la base elevado al exponente. El número es x. ¿Y cuánto vale el número? 25. Correcto. Ahí está, muy bien. Evidentemente es el inciso A. Entonces aquí vamos a escribirlo para recordar. Entonces yo tengo que el logaritmo de x en base 5 es igual a 2. X es el número, entonces voy a poner primero el número. El número es igual a la base elevado al exponente. Entonces x es igual a 25. Y ahí está. Continuamos. De la misma manera aquí tenemos el logaritmo de 27 en base 3 y nos pide cuál es el valor, ¿no? Entonces la resolución de un logaritmo decíamos que es el exponente. Entonces la pregunta es, ¿a qué exponente debo elevar la base que es 3 para obtener como resultado la raíz cuadrada de 27? ¿Lo puedo hacer de forma lógica? Sí, lo podría hacer. Sin embargo, tal vez me va a convenir a mí aplicar la definición del logaritmo, ¿no? Entonces vamos a asumir, fíjense, aquí vamos a poner logaritmo de la raíz cuadrada de 27 en base 3. Quiero saber cuánto es el exponente. Entonces yo voy a asumir que x es el exponente, ¿no? El valor que yo quiero encontrar, porque eso es lo que me pide. Entonces voy a aplicar la definición y digo, el número, que en este caso es raíz de 27, o al revés mejor. Al revés porque x está, ¿no? Entonces vamos a decir la base elevado al exponente es igual al número, que es la raíz cuadrada de 27. Luego 3x, 3 elevado a x va a ser igual. Recordemos
que en vez de escribir 27, nosotros podemos escribir como 3 al cubo. En la primera parte de mi ecuación sigue como 3 elevado a x, ¿no? Aquí vamos a tener la raíz cuadrada de 3 al cubo. Entonces esto yo lo voy a convertir en su forma de potencia fraccionaria. Entonces ponemos la base, recordamos que el exponente de la cantidad subradical va a ir al número y el índice de la raíz va a ir al denominador. Y ya está. Hemos llegado a la definición de igualdad, donde las bases son iguales, por ende los exponentes, entonces x va a ser igual a 3 medios. Y ahí está, hemos obtenido el resultado. Buscamos, es el inciso A, 3 medios, ¿no? Entonces, decíamos que también se podría resolver por simple lógica, ya que la definición me dice que la finalidad de los logaritmos es hallar el exponente al que se debe elevar la base para obtener el número. Entonces la base para mí es 3, ¿no? Entonces si yo elevo 3, por ejemplo, a 1, que es uno de los incisos, entonces me da como resultado 3, porque 3 elevado a 1 es 3. Entonces no me da raíz cuadrada de 27. O si tengo el inciso C, que nos han puesto para confundirnos, tengo 3 y esto puedo elevar a 2/3. Entonces si me confundo y no sé que el numerador va como exponente y el denominador va como índice de la raíz, entonces tal vez podría optar eso como una solución, ¿no? Entonces aquí tengo que tener algo bien claro, que el índice de la raíz está definido por el denominador. Entonces aquí yo voy a tener la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Entonces yo tendría la raíz cúbica de 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, ¿no? La raíz cúbica de 9. Entonces tampoco tengo la raíz de 27. 3 al cuadrado evidentemente no me va a dar 27. El único que sería el inciso A, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 3 al cubo, que es 27. Entonces de cualquiera de los lados llegamos al mismo resultado, ya sea por la definición o por la simple lógica, ¿no? Entonces esto no, entonces esto sí. Continuamos. Muy bien, creo que con la definición ya está muy bien. Aquí tenemos raíces, lo podemos convertir, no hay problema. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Entonces pasaremos al siguiente punto. Aquí este está muy interesante, pero antes de resolver esto necesitamos saber otras propiedades. Propiedades de los logaritmos. El logaritmo de la unidad dice que es igual a 0. Eso significa que no importa cuál es el valor de la base, el logaritmo de 1 siempre es 0. Volvemos a repetir, el logaritmo de 1, no importa cuál es su base, siempre va a ser 0. Ahora, ¿qué nos dice el logaritmo de la base? El logaritmo de la base nos dice que si el número y la base son iguales, entonces el resultado es 1. Volvemos a repetir, si la base y el número son iguales, entonces el resultado es 1. No nos olvidemos, para nosotros este es el número y esta es la base. Entonces, número, base iguales, resultado 1. Logaritmo de una potencia. Eso nos dice que si el número tiene un exponente, ese exponente puede pasar a multiplicar a todo el logaritmo, como en este caso. El exponente de x es n, entonces esa n va a venir a multiplicar al logaritmo como n por logaritmo de x en base b, ¿no? Y ahí está. ¿Qué pasa cuando tenemos el logaritmo de un producto? Ahí está, logaritmo de un producto. Significa el logaritmo de una multiplicación. Eso es igual a la suma de los logaritmos de sus factores, es decir, el logaritmo de x en base b más el logaritmo de y en base b. Solo estamos distribuyendo aquí dentro de la multiplicación, pero ya no va a salir como multiplicación, sino como suma. Y de la misma manera, si es que en algún momento se nos presentara esta situación, es decir, una suma de logaritmos, y si nosotros necesitamos convertirlo al logaritmo de una multiplicación, entonces lo convertimos. Es muy importante definir esta situación. Fíjense,
No es lo mismo decir logaritmo de una multiplicación que la multiplicación de logaritmos. Si nos hablan de multiplicación de logaritmos, significa que tendríamos que multiplicar el logaritmo de x en base b por el logaritmo de y en base b, ¿no? Multiplicación de logaritmos, diferente del logaritmo de una multiplicación. O lo mismo con esto, ¿no? Aquí tenemos la suma de dos logaritmos. No es lo mismo que el logaritmo de una suma, ¿no? El logaritmo de una suma se puede expresar de esta siguiente manera. Logaritmo de una suma. Aquí suma de logaritmos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque nos van a poner, ¿no? Tal vez en el enunciado eso, ¿no? Logaritmo de una suma o la suma de logaritmos, o en los ejercicios mismos se va a presentar esto. Entonces va a depender mucho de cómo yo leo el ejercicio, de cómo interpreto. Entonces no tengo que confundir estas situaciones, ¿no? Entonces decíamos que necesitábamos conocer algunas propiedades para resolver el anterior ejercicio. También es muy importante conocer el siguiente. Logaritmo de un cociente, ya que estamos en propiedad, significa el logaritmo de una división. Entonces, si el logaritmo de una multiplicación, que era la anterior propiedad, es a la suma de los logaritmos, entonces el logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos, ¿no? A una diferencia. Entonces, aquí estamos restando el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Aquí está, logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, logaritmo de una división, una resta, o el logaritmo de una raíz. Entonces, que el número aquí es una raíz, entonces esto yo lo puedo convertir en una potencia de exponente fraccionario. Entonces aquí voy a tener 1 sobre n, ¿no? Si convierto esta potencia de exponente fraccionario, lo vamos a hacer requisito para darnos cuenta. Entonces aquí tengo que el logaritmo en base b, y en vez de escribir raíz enésima de x, yo voy a escribirlo como exponente y voy a tener el exponente es 1, el exponente es 1, va a ir al numerador, y el denominador es, el índice de la raíz es n, entonces eso va a ser el denominador de mi fracción. Entonces tengo logaritmo de x elevado a 1 sobre n en base b. Eso va a ser igual a ¿qué? Entonces recordemos que si nosotros tenemos el logaritmo de una potencia, entonces el exponente va a pasar a multiplicar a todo el logaritmo. Entonces el exponente es 1 sobre n y va a multiplicar a todo el logaritmo, al logaritmo de x en base b. Entonces observamos, tengo una multiplicación, entonces 1 por logaritmo de x en base b va a ser logaritmo de x en base b, y n va a dividir a todo, de ahí está viniendo, ¿ya? Ahora, si en este caso tuviéramos algo diferente, que no siempre va a ser el exponente de la cantidad subradical 1, podría haber aquí un 2, un 3, un 5, entonces aquí va a venir a multiplicar 5 medios, 5 tercios, 4 quintos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta relación del logaritmo de una raíz con el logaritmo de una potencia. Ahora, aquí nos han puesto el cambio de base. Sin embargo, en todos los ejercicios que yo he buscado, no he encontrado ningún ejercicio donde aplique este cambio de base. Sin embargo, no está de más para no llegar a tener sorpresas, ¿no? Entonces aquí nos dice que tenemos el logaritmo de x en base b. La base es b, no me sirve porque seguramente los otros logaritmos tienen base a. Entonces yo puedo convertir a este logaritmo que tiene base b a logaritmo en base a. Entonces, ¿cómo? En una simple fracción pongo tanto al numerador como al denominador el logaritmo en la base que yo quiero, que en este caso es a. Entonces voy a tener logaritmo de a en el numerador, logaritmo de a en el denominador. El número para el numerador va a ser el número del logaritmo original, que en este caso es x. Y en el denominador como número va a ir la base del logaritmo original. No así otra cosa. Ya no va a ser base, no, ahora va a ser número. Y de esa forma vamos a convertir cualquier tipo de logaritmos a una diferente base que a mí me va a servir.
Muy bien, entonces con todo esto, no creo que falta un hito más, aquí, este más. Vamos a ver, este, listo. Ya. Entonces dice, se debe tener mucho cuidado, dice, si se presentan sumas o restas en el número del logaritmo, ¿no? Justamente lo que les decía, aquí tenemos el logaritmo de una suma. Entonces, esto no lo podemos distribuir y podemos decir logaritmo de x más el logaritmo de y. Entonces, no existe ninguna propiedad para esto. Si es que se nos presentara algún ejercicio de este tipo, lo más probable es que se resuelva por definición de logaritmo. En este caso tampoco existe el logaritmo de una resta, no existe ninguna propiedad. No es que el logaritmo de una resta es el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Recordemos que esto es igual al logaritmo de la multiplicación, ¿no? De su multiplicación, es decir, x por y. Y esto es igual al logaritmo de la división de x sobre y. Y tampoco existe una propiedad para que todo el logaritmo esté elevado a un exponente, ¿no? No es lo mismo. No es que tenemos que bajar esto abajo como se hace con un exponente. Donde tiene que estar ese exponente solamente debe afectar al número, es decir, en este caso a x. Entonces, de esa forma hay que darnos cuenta, ¿no? No existen propiedades para esto, sin embargo, se pueden presentar sí. Entonces, vamos a aplicar definición de logaritmos. Asimismo, tenemos a los logaritmos decimales y a los logaritmos neperianos. Más adelante vamos a hablar sobre los logaritmos decimales. En esta ocasión hablaremos sobre los logaritmos neperianos o logaritmos naturales, que tienen de base la letra e, que tiene un valor específico, ¿no? La letra e es un número notable en la matemática, tal como es el valor de pi. Nosotros sabemos que el valor de pi es 3.1416. Entonces, e también es un número notable de la matemática y su valor es igual a 2.71. Listo. Entonces, en este caso, vamos a ver ese ejercicio que les mencioné que vamos a resolver. Es muy interesante. A ver. Dice, disculpe, ¿cuánto vale E, dijo? Sí. 2.71 y algo más. Ya. Fíjense aquí. Esta es una pregunta de examen. Dice el logaritmo natural de e elevado a x, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 opciones de solución. Entonces, como les decía, podemos aplicar alguna propiedad, podríamos aplicar definición de logaritmo dependiendo de la situación. Lo importante saber aquí es lo siguiente, que el logaritmo natural de e es igual a 1. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Aquí está. Esta propiedad, esta. El logaritmo de la base. Entonces recordemos que si el número y la base son iguales, el resultado es 1, ¿no? Entonces justamente eso es lo que tenemos aquí. Decíamos que el logaritmo natural siempre va a tener de base la letra e, siempre, solo que como ya no se anota, entonces se sobreentiende, ¿no? Pero en realidad tenemos esto, entonces el número es e, la base es e, entonces el resultado evidentemente es 1. Entonces aquí yo necesito llegar a esta situación. Para llegar a esta situación, esta x me está molestando. Hay una propiedad, ¿no? Para las potencias. Entonces esta x que está como exponente puede pasar a multiplicar, ¿no? Entonces a x va a pasar a multiplicar y voy a tener logaritmo natural de e. ¿Y eso va a ser igual a qué? Decíamos que el logaritmo natural de e es igual a 1. Y 1 por x, ¿cuánto es? Simplemente x, ¿no? Y ahí está. Entonces de este ejercicio mi resultado será
el inciso C, que es X, ¿no? Entonces, si es que nos dieran, tal vez con una suma, con una resta, con una división, multiplicación, tenemos que llegar a esta igualdad, a esta equivalencia de que el logaritmo natural de E en base E es igual a 1, sustituir y seguir operando con los demás números o expresiones algebraicas, ¿no? En este caso, logarítmicas. Entonces, eso es. Ahora, no les van a dar, digamos, logaritmo natural de 5 o logaritmo natural de 8, de 10, de 20, de 30. No les van a dar. ¿Por qué? Porque ustedes no van a usar calculadoras. Entonces, para hallar esos valores se necesitan sí o sí una calculadora porque trabajan con muchos decimales. Entonces no les van a dar ejercicios de ese tipo. Entonces lo más seguro es que les den de este tipo, que el logaritmo natural de en base es igual a 1, llegan a esa situación, sustituyen por su valor y resuelven el ejercicio, como en este caso, ¿no? Ahora sí. Listo. Entonces continuamos. Bueno, entonces es muy importante esta equivalencia, ¿no? Logaritmo natural de E es igual a 1. Ahora sí vamos a continuar. Bueno, ya habíamos hablado sobre las propiedades. Aquí, por ejemplo, miren esta pregunta. ¿A qué es igual el logaritmo de una multiplicación? Eso, ¿no? Ahí está. Sí. Muy bien, eso lo vamos a hacer más bonito. Está queriendo revelar, no quiere funcionar. Ahí está, listo, ahí está. Inciso C. Entonces recordemos, no importa cuál sea esta multiplicación, ¿no? Entonces el resultado siempre va a ser a la suma de los logaritmos de sus factores. El logaritmo de A más el logaritmo de B. ¿Cuál es la base de este logaritmo? Fíjense, aquí no tiene base. ¿Qué base puede tener? 10. Exacto, la base 10, ¿no? Justamente esa base es la que no se anota, la base 10. Ahora sí, este también corresponde a una propiedad. Dijimos y repetimos varias veces. El logaritmo de 1 en base 2017. 0. Correcto. Muy bien. Entonces el logaritmo de 1 en base 2017 es 0. Por propiedad, ¿no? Dijimos que no importa cuál es la base, el logaritmo de 1 siempre es 0. Pero tal vez ese día del examen me olvido, entonces lo que debo recordar es que el logaritmo es hallar el exponente al que se debe elevar la base para obtener el número, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿a qué exponente debo elevar la base que es 2017 para obtener como resultado 1? Entonces, si yo elevo a 1, me va a dar 2017. Si yo elevo a 2017, sabe Dios qué número me dará, o 2016. Entonces, el único que cumple con la condición es el inciso A, que es 0, ¿no? 2017 elevado a 0 es igual a 1. Entonces, por cualquiera de las dos partes, si bien me acuerdo la propiedad o si no, de todas maneras voy a obtener el resultado. Aquí, ¿cuál es el resultado? Uno. Correcto. Muy bien. Es el inciso D, porque tanto el número y la base son iguales. Cuando el número y la base son iguales, el resultado siempre va a ser 1. Muy bien. Aquí van a hallar el valor de m sustituyendo. Va a estar fácil. Vamos a continuar. Bueno, ahora sí. Ya hemos visto algo de propiedades, ¿no? Eso también hemos visto aquí. Esto, antes de pasar, es muy importante recordar lo siguiente. Logaritmos decimales, también llamados logaritmos vulgares o vulgares simplemente, ¿no?
Entonces hace referencia al logaritmo en base 10. Entonces si a nosotros nos presentan un logaritmo de esta situación, mire, el logaritmo de 10, por así decirlo, sabemos que su base es 10. ¿Cuál es el resultado? 1. 1. Muy bien, correcto. El logaritmo de 100. 10. A ver, si la base es 10 y si pongo como resultado 10, entonces tendría 10 elevado a 10. Eso no me va a dar de ninguna manera 100. 2. Eso, muy bien. 2. 10 elevado al cuadrado sí me va a dar 100. El logaritmo de 1000. 3. Muy bien. Si yo les pongo el logaritmo de 1.000.000, 6. 6. ya, correcto, ya. Muy bien. Entonces tenemos dos opciones. Uno, trabajar con la base, ¿no? Es decir, 10 elevado a 1 es 10, 10 elevado al cuadrado es 100, 10 elevado al cubo 1000, 10 elevado a la sexta 1.000.000. Otro, y es mucho más sencillo, cuando tenemos logaritmos en base 10 y los números son múltiplos o submúltiplos de 10, dependiendo, ahorita lo vamos a hacer. Entonces simplemente basta con contar el número de ceros. En este caso, logaritmo de 10 en base 10 tiene un 0, el resultado es 1. De 100, 2 ceros, resultado 2. 1000, 3 ceros, resultado 3. 100.000, ¿cuánto será? El logaritmo de 100.000. 5. Correcto, ¿no? Correcto, entonces solo basta con contar el número de ceros. ¿Y qué pasa? 5. No por nada se llama, eso, muy bien, no por nada se llama logaritmos decimales, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros en vez de tener 10 tenemos 0,1 o 0,01? O logaritmo de 0,001. Les podrían poner eso, ¿no? Entonces dijimos que no importa si son múltiplos o submúltiplos, la idea es que basta con contar el número de ceros, pero obviamente no va a ser el mismo resultado. ¿Cuál será la diferencia de múltiplos de 10 con submúltiplos de 10? ¿De que ahora se le aumenta? Que unos ¿Qué son cosa vamos negativos a y los buscar? otros positivos. Correcto, muy bien. Entonces, cuando trabajamos con logaritmos en base 10 de múltiplos de 10, entonces el resultado son positivos. Pero cuando trabajamos con submúltiplos, obviamente vamos a tener decimales, entonces de la misma manera basta contar el número de ceros. En este caso tengo un 0, simplemente le voy a poner un negativo, menos 1. En este, ¿cuánto será? Menos 2. Muy bien. En este, Menos 4. a ver, cuenten bien. 5. 5. Eso, muy bien. Eso. Y en este, Menos 7. Ah, no, espera. 10. 10. eso. Muy bien. Y ahí está, ¿no? Entonces es muy interesante trabajar con este tipo de logaritmos en base 10 y con múltiplos y submúltiplos de 10. Muy bien, entonces, y aquí algo muy importante, no nos hay que olvidar que si nos van a dar algún ejercicio con el logaritmo natural, ¿cuál es la equivalencia que debo recordar? Que el logaritmo natural de e, ¿a qué es igual? ¿A 1? Muy bien, a 1. Entonces no se olviden esta equivalencia, por favor. Si es que se les presenta en algún ejercicio, tienen que llegar a esto y sustituir por ese valor para poder resolver. Vuelvo a repetir, no les van a dar el logaritmo del logaritmo natural de 5, de 10, de 20, etcétera. No les van a dar porque la base es un número decimal.
Además que estos ya están definidos y vienen de antemano en la calculadora, ¿no? Entonces sí o sí necesitaríamos el uso de una calculadora para resolver este tipo de logaritmos, pero lo que sí es que estos sí les pueden dar porque corresponde a una propiedad muy importante de los logaritmos, ¿no? Muy bien, esto ya lo habíamos visto. Ahora, ecuaciones exponenciales y logarítmicas. ¿A qué se refiere con ecuaciones exponenciales? Son ecuaciones exponenciales cuando la incógnita, el valor que debemos hallar, no se encuentra en la base, sino se encuentra en el exponente de una ecuación. Como por ejemplo, aquí tenemos. Ahí está. Fíjense. En otra situación, esta x estaría en la base, ¿no? Y no así en el exponente. Entonces, cuando la variable, la incógnita, se encuentra en el exponente, entonces es una ecuación exponencial. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales? Con la definición de igualdad. Entonces, aquí nos vamos a anotar. Vamos a recordar, ¿no? Acá vamos a decir, bueno, no quiere anotar. Entonces decíamos, cuando las bases son iguales, los exponentes son iguales, o si los exponentes son iguales, las bases van a ser iguales. En este ejercicio en específico, ¿qué me convendrá igualar? ¿Los exponentes o las bases? Las bases. Muy bien, las bases, ¿no? A legua se nota. Entonces aquí en el primer lado tengo... En el primer miembro tengo 2 elevado a 2x menos 1. En el segundo tengo 4. Ese 4 yo puedo escribirlo como 2 al cuadrado. Y listo. Haciendo esa sencilla operación, tengo que las bases son iguales. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Entonces, bastará con igualar 2x menos 1 igual a 2. De aquí despejo el valor de x, voy a tener 2, este que está con más, menos va a pasar con más, y entonces voy a tener 2x es igual a 3. X es igual a 3. Y finalmente x va a ser igual a 3 medios. Y listo, ya está mi resultado. X es igual a 3 medios. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a trabajar con respuestas, ¿no? Fíjense aquí, me dice hallar el valor de x en la siguiente ecuación, ¿no? Entonces nosotros hasta la fecha habíamos visto ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, pero sin embargo este tipo de ecuaciones no. Estos se llaman ecuaciones exponenciales. ¿Por qué? Porque la incógnita se encuentra en el exponente. Entonces, en este caso, fíjense, ya tengo a elevado a 2x más 3, en el otro lado ya tengo a. Recordemos que esa a tiene de exponente 1. Entonces decimos, como las bases son iguales, entonces bastará con igualar los exponentes. El primer exponente, 2x más 3, es igual a 1. Esto me da como resultado, este que está con más va a pasar con menos, ¿no? Ahí tengo 1 menos 3, todo eso dividido entre 2. Entonces x es igual a menos 2 sobre 2 y eso es igual a menos 1. Muy bien, su compañero ya había encontrado la respuesta correcta. Listo, aquí este ejercicio está muy interesante, fíjense. Tenemos la raíz de 2x menos 1 y dentro la cantidad subradical 3 elevado a x menos 3. Entonces podemos llegar a una confusión y decir, esta es una operación de radicales, ¿no? Sin embargo, en todas las operaciones que habíamos hecho de radicales, habíamos hecho suma, resta, multiplicación, división,
radicación, potenciación, etcétera, pero jamás se había presentado como una ecuación. Y si se presenta como una ecuación, llegaba a ser una ecuación de primer grado o de segundo grado, y bastaba con eliminar la raíz, ¿verdad? Entonces en este caso no. Entonces además hay que darse cuenta de que en el exponente se encuentra la incógnita, es decir, la variable x, ¿no? Entonces esta es una ecuación exponencial, la vamos a resolver de esa manera. Entonces bastará con convertir esta raíz en su potencia de exponente fraccionario. A ver, díctenme ustedes, la base es 3, ¿qué va a ir en el numerador? X menos 3. X menos 3. ¿Y qué va a ir en el denominador? 2x menos 1. 2x menos 1. Eso va a ser igual a... Eso está bien. Entonces tengo la raíz cuadrada de 27. Yo recuerdo que 27 se puede escribir como 3 al cubo, ¿no? Entonces aquí en el primero vamos a copiar tal como está. X menos 3 sobre 2x menos 1. Es igual. ¿Y esto a qué va a ser igual? 3 sobre 2. Muy bien. 3 elevado a 3 medios. Correcto. Y llegamos a lo mismo, ¿no? Bases iguales, exponentes iguales. Aquí vamos a igualar. Entonces decimos, el primer exponente, que es x menos 3, va a ser igual a 2x menos 1. Y eso va a ser igual a 3 medios. Y ya está. Entonces, de una ecuación exponencial hemos llegado a tener una ecuación de primer grado. Entonces, en este caso bastará con multiplicar en forma de cruz. Este 2 va a ir a multiplicar a x menos 3. 2 por x menos 3 porque está dividiendo, ¿no? Y este otro lado va a pasar a multiplicar. Esto de la misma manera va a ir a multiplicar al 3. Entonces aquí tengo 2x menos 1. Multiplicamos. 2 por x, 2x, y 2 por 3 es 6. 3 por 2 es 6. 6x más por menos, 3 por 1 es 3. Este que está con más va a pasar con menos. Este ya está con menos. Este va a pasar con más. Ahí está. 2x menos 6x será menos 4x. En este otro lado tengo más 3. Entonces, ¿puedo obtener el resultado de forma directa? Sí. Pero ahora, para hacernos notar, vamos a multiplicar por menos 1 porque la variable es negativa y no puede ser negativa, ¿no? Solo por eso. Entonces en este lado voy a tener menos 3. Entonces x es igual a menos 3 cuartos. Y ahí tenemos el resultado, ¿no? Entonces eso es muy importante recordar cuando se tienen raíces. Ahora sí, vamos al siguiente ejercicio. Miren, este está fácil, lo van a hacer ustedes. Este también, ese también. No está difícil. Ahora sí, vámonos a las ecuaciones logarítmicas. Ecuaciones logarítmicas. Con esto, a ver, vamos a copiar esto. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cuando tratamos con ecuaciones logarítmicas? Esto lo vamos a bajar para no confundirnos, si no vamos a pensar que es parte del ejercicio. Me dice que si yo tengo una ecuación logarítmica, bastará con que en ambos miembros de mi ecuación tenga logaritmos de la misma base. Fíjense, logaritmos de la misma base, logaritmo en base a, logaritmo en base a. Entonces, si yo tengo esta situación, entonces esto con esto, adiós,
¿qué me va a quedar? Simplemente los números x y estos los vamos a igualar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se quiere llegar si es que nosotros trabajamos con ecuaciones logarítmicas. Pero no siempre vamos a poder llegar a esto y no siempre también va a ser el único camino para resolver ecuaciones logarítmicas. Por ejemplo, esta ecuación que se nos presenta, 2 por logaritmo de x es igual a 3 más logaritmo de x sobre 10. Entonces aquí observamos una propiedad, ¿no? Aquí. Este 2 yo lo podría subir aquí como una potencia, pero ahí ya voy a tener x cuadrado. Entonces, y podría pensar que tal vez mi solución podría ser una ecuación cuadrática. Sí podría ser, pero sin embargo es bueno ir analizando. El 3 no hay nada que hacer, entonces lo puedo dejar así. Lo que sí estoy segura es que se puede desarrollar el logaritmo de una división. Entonces partiré por eso. Vamos a resolverlo de varias formas. Van a ver ustedes de qué forma se puede resolver este ejercicio. Entonces aquí tenemos 2 logaritmos de x. Vamos a dejarlo todavía. En el siguiente paso, si es que fuera necesario, lo voy a subir arriba. Entonces aquí tengo 2 logaritmos de x es igual a 3 más logaritmo de x menos logaritmo de 10, porque es un logaritmo de una división. Entonces eso dice que es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Cuánto vale esto? 1. Correcto. Muy bien. ¿Por qué? Porque la base también es 10, ¿no? Entonces eso vale 1. Entonces fíjense, aquí yo tengo 2 logaritmos de x y aquí tengo un logaritmo de x. Entonces podría tratarlo como una ecuación de primer grado, solo que con logaritmos, ¿no? Entonces vamos a pasar todos los que tienen x al primer miembro. Este que está con más va a pasar con menos, porque en una ecuación se pueden transponer términos, ¿no? Entonces aquí voy a tener 3 menos 1. 2 logaritmos de x menos un logaritmo de x. ¿Qué voy a tener? Un logaritmo. Logaritmo de x. Eso, muy bien. 1, ¿no? Un logaritmo de x. 2 menos 1, 1. 3 menos 1 es 2. Y listo. Ahora llegando a esta situación tengo que aplicar para hallar el valor de x la definición del logaritmo, ¿no? Entonces ahí decimos el número que es x va a ser igual a la base. Entonces ahí va a aparecer la base. La base es 10, correcto. 10 elevado al exponente que es 2. Entonces 10 al cuadrado. Entonces de aquí vamos a obtener que x es igual a 100. Listo, ahí está. Por un lado, ¿no? Entonces, por un lado se puede resolver de esta forma. ¿Cuál es la otra forma? Fíjense. Puedo aplicar desde el principio todas las propiedades de logaritmos que se nos presenten. A ver, vamos a poner aquí una rayita para separarlo. Ya. Entonces, fíjense aquí. A mí no me gusta que esté así, entonces yo puedo convertirlo a su forma original. Es decir, puedo escribir como logaritmo de x cuadrado, ¿no? Porque ese 2 ha venido de un exponente, del exponente del número. Entonces puede volver a ser el exponente del número. En este lado 3 no hay nada que hacer, entonces lo dejo tal como está. Esto, logaritmo de x sobre 10, entonces también puedo aplicar, ¿no? Entonces yo sé que eso va a ser igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, que es 10. Listo. Entonces aquí nuevamente voy a aplicar que esto es igual a 1, el logaritmo de 10 en base 10. Fíjense, tengo x cuadrado, tengo x y tengo un número. Entonces eso se asemeja a una ecuación cuadrática, ¿no? Ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Entonces no voy a resolverlo como una ecuación de primer grado, sino como una ecuación de segundo grado. Entonces todos los términos van a pasar al primer miembro, ordenados, ¿no? Entonces tengo logaritmo de x cuadrado, este logaritmo de x que está con más va a pasar con menos. Ahí está, logaritmo de x. 3 menos 1 sabemos que es 2 positivo, entonces a este otro lado va a pasar con negativo. Y todo eso va a ser igual a 0.
Muy bien. Entonces yo sé que esto se puede resolver en 2 paréntesis, ¿no? Ahí está, 2 paréntesis. Entonces ahora ya no tengo simplemente x, sino tengo logaritmo de x. Entonces eso voy a distribuir a ambos paréntesis. Aquí voy a poner logaritmo de x y logaritmo de x, signos iguales, ¿no? Tal como hacíamos en las ecuaciones de segundo grado. Este signo que es menos va a ir para el primer paréntesis, la multiplicación de los dos para el segundo. Menos por menos es más. Aquí surge la pregunta: dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 1. No importa el logaritmo, ¿no? Sino importa el acompañante de x, que es 1. 2 y 1. 1 y 2. Correcto. 1 y 2. Muy bien. Entonces no nos olvidemos que el número mayor siempre va a ir para el primer paréntesis, ¿no? Entonces verificamos, menos por más es menos, 2 por 1 es 2 y menos 2 más 1 es menos 1. Listo, ya está. Entonces vamos a igualar cada paréntesis a 0. Igualamos. Entonces aquí voy a tener logaritmo de x menos 2 igual a 0. Aquí voy a tener que el logaritmo de x más 1 es igual a 0. Entonces aquí vamos a tener logaritmo de x. Este que está con menos va a pasar con más. Vamos a bajar. Y de la misma manera, ¿no? Hemos llegado a lo mismo. Entonces el número va a ser igual a la base elevado al exponente. Entonces x es igual a 100. Pero como es una ecuación, como no lo hemos tratado con una ecuación de segundo grado, entonces vamos a tener dos resultados, ¿no? Aquí, ¿cuál será? Logaritmo de x más 1. Entonces logaritmo de x, este que está con más va a pasar con menos. Entonces x va a ser igual a la base elevado al exponente. Entonces, ¿cuánto vale x? (0,1), ¿no? 10 elevado a menos 1 es 0,1. O también lo podría expresar, como ya habíamos visto en una anterior ocasión, como una fracción. Ese 10 puede bajar al denominador y podemos tener un décimo. Cualquiera de los dos sirve, dependiendo también de los ¿no? Pero fíjense, coincide en ¿no? X igual a 100, x igual a 100. Y aún más, imagínense que hay una tercera forma de resolver este ejercicio. ¿Quién sabe? Tal vez podría haber más formas de resolver este ejercicio. Esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de forma rapidita para que ustedes vean que no solamente hay una forma de resolver las ecuaciones logarítmicas. Va a depender mucho de cómo comenzamos a resolver este tipo de ejercicios. Creo que se ha quedado arriba. Aquí está. Listo. Bueno, decíamos que lo ideal y lo que generalmente nos recomiendan es llegar a esta igualdad, ¿no? Decíamos que si nosotros tenemos el logaritmo de cualquier número, por ejemplo en este caso de x en base b, y en este otro lado tengo el logaritmo de y en base b, entonces si en ambos lados de la ecuación tengo el mismo logaritmo en la misma base, entonces estos se pueden simplificar y mi resultado va a ser igualar los números de ambos logaritmos, x igual a y. Entonces si yo quiero llegar a esto, se puede, claro que sí. Entonces, ¿de qué forma? Entonces tengo que buscarme mañas, estrategias de llegar a eso, a esa igualdad. Entonces aquí observo, este 2 me está molestando, porque en la fórmula no hay ningún número que esté multiplicando, ni sumando, ni restando, ni nada. Entonces ese 2 que está multiplicando me está molestando. Entonces de plano eso tiene que desaparecer. Entonces lo vamos a llevar al exponente. Aquí tengo una suma, pero es un número con un logaritmo. No hay ninguna propiedad que me indique cómo resolver un número con un logaritmo.
logaritmo, ¿no? Pero sí hay una propiedad de una suma de logaritmos. Entonces ahí yo puedo pensar y decir, este 3 no tiene que ser 3, tiene que ser un logaritmo. Entonces recuerdo, ¿de dónde viene este 3? Puede ser el exponente, el resultado de un logaritmo. ¿De qué logaritmo? Observo, todos los logaritmos son en base 10. Entonces recuerdo que el logaritmo de 1000, ¿a qué es igual? A 3. 3. Muy bien, correcto. Entonces, en vez de escribir 3, yo puedo escribir logaritmo de 1000. Entonces voy a escribir logaritmo de 1000, que es lo mismo que escribir 3. Entonces a eso le voy a sumar el otro logaritmo, que es x sobre 10. Muy bien, en el primer miembro ya no hay nada que hacer, voy a escribir tal como está. En el segundo miembro observo que ahora tengo una suma de logaritmos. Por propiedad del logaritmo, eso va a ser igual a ¿qué? ¿De dónde ha venido esta suma? De una multiplicación. Muy bien, de una multiplicación. Entonces yo multiplicaré el primer número, que es 1000, por el segundo número, que es x sobre 10. Y ya está. Listo, he llegado a esta forma, ¿no? Entonces aquí lo único que queda es simplificar los logaritmos en base 10. ¿Y cuál va a ser mi resultado? ¿Qué es lo que me va a quedar? Los números. ¿Cuáles son los números? El primer número es x cuadrado, el segundo número es 1000 por x sobre 10. Ahí está. Listo, entonces observo, un 0 con un 0 se puede ir, entonces aquí tendría x cuadrado es igual a 100x. Listo. Entonces aquí llego de nuevo a un dilema, ¿no? Esto lo resuelvo como una ecuación de primer grado o como una ecuación de segundo grado. Entonces eso dependerá mucho de las opciones que tenga en mis resultados, ¿no? Pero ya sabemos que mi resultado por los anteriores es 100. Entonces tal vez a mí me convendría tratarlo como una ecuación de primer grado. Entonces esta x lo vamos a hacer también de las dos formas. Aquí lo vamos a poner y aquí. Listo. Entonces, si yo quiero tratarla como una ecuación de primer grado, bastará con que este x pase a dividir, ¿no? Este que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, el x cuadrado entre x va a ser simplemente x. Y en este otro lado ya tengo 100. Entonces, ya tengo el resultado. Y si yo quiero tratarlo como una ecuación de segundo grado, entonces este 100x va a pasar al otro lado a restar, ¿no? Ahí tengo x cuadrado. Este que está con más va a pasar con menos y eso vamos a tener igual a 0. Entonces aquí vamos a factorizar x. Entonces aquí voy a tener x menos 100. Eso va a ser igual a 0, factorizando, ¿no? Entonces aquí voy a tener dos resultados. El primer resultado va a ser que x es igual a 100. Y x menos 100 va a ser igual a 0. Y de aquí voy a obtener que x es igual a 100. Entonces de cualquier camino voy a llegar al mismo resultado. Ahora tal vez alguien se dé cuenta y dice, en este otro caso, por este otro método, x sale igual a 0. Pero en el anterior, x me ha salido 0,1, ¿no? Entonces, si nosotros redondeamos este valor de 0,1, ¿cuál es el resultado? 0, ¿no? Entonces no hay, solo que aquí hemos obtenido el valor en su decimal y aquí el valor en su número entero. No podemos redondear a 1, no se puede, tampoco menos a menos 1, entonces sigue siendo 0, ¿no? Imagínense. Ahora sí, ustedes tienen que ver y observar y definir, buscarse estrategias de qué forma resolver. Entonces, si comenzamos por un lado, podemos resolver por otro. Miren, tantos caminos hemos llegado al mismo resultado. Ahora sí, aquí, fíjense, ¿no? Entonces, lo más conveniente, vuelvo a repetir, es descartar, ¿no? Descartar esto. El logaritmo de x en base b es igual al logaritmo de y en base b. ¿Por qué? Porque aquí simplemente eliminamos los logaritmos y tenemos que x es igual a y. Entonces, mi primera opción tiene que ser llegar a esto.
Esa tiene que ser mi primera opción. Entonces, si no puedo y lo veo muy complicado, entonces ya veré formas de cómo resolver la ecuación, ¿no? Entonces aquí miren, está facilísimo. Tengo el logaritmo de x más el logaritmo de x más 3. Tengo una suma de logaritmos. Eso va a ser igual a ¿qué? Una multiplicación. Eso, al logaritmo de una multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar x. Ahí, como ya tengo un paréntesis, entonces voy a usar corchete. Ahí está. Voy a multiplicar x más 3. Cierro corchete. En este otro lado, ese 2 me está molestando. ¿Qué hago con ese 2? Va como Eleva al exponente. cuadrado al exponente. Raíz. Eso, va a ir como exponente, ¿no? Entonces todo esto va a estar elevado al cuadrado. Y ya está. Miren, aplicando unos sencillos pasos hemos llegado a eliminar esto con esto. Entonces aquí voy a tener que x, ahí está, que x por x más 3 va a ser igual a x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, a ver, díctenme ustedes. X por x es x cuadrado. Más por más es más. 3 por x es 3x. Aquí, X la cuadrado. suma de un binomio elevado. A ver, díctenme. Más 2 más X más 1. Correcto, ¿no? Entonces aquí no nos olvidemos, es el cuadrado del primer número más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo número. Lo hemos hecho de forma directa porque no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Porque 2 por x por 1 sigue siendo 2x y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces aquí observamos, a legua se nota que este con este se puede simplificar, entonces ya no va a ser una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces simplificaremos con este para que no se borre y listo. Entonces aquí tenemos 3x, este que está con más va a pasar con menos y aquí me queda simplemente 1. 3x menos 2x es simplemente x igual a 1. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a hacer un ejercicio o tal vez dos, dependiendo, hasta la y media. Listo. Aquí este ejercicio quería comentarles, es muy interesante. Dice aquí la expresión 2 logaritmo de 2 en base 4 más logaritmo de x en base 4. Es equivalente, nos dice. Algo muy importante que ya muchas veces les he recalcado es el hecho de leer el enunciado, ¿no? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esta palabra equivalente. Si bien x significa igual, pero ese valente hace esa diferencia, ¿no? No nos dice que tiene que ser igual, sino algo que se le parezca, algo que se aproxime o algo relacionado, ¿no? ¿Por qué? Fíjense por qué. Yo tengo 2 logaritmos de 2 en base 4. Eso yo puedo escribirlo como logaritmo de 2 elevado al cuadrado, ¿no? 2 elevado al cuadrado en base 4. Listo. Más. En este otro lado tengo logaritmo de x en base 4. Muy bien. Entonces, si yo le pongo un signo igual, solamente va a ser para obtener el resultado. Entonces, ese signo igual a mí no me puede confundir y decir va a ser una ecuación logarítmica, ¿no? Entonces, recordemos, fíjense, desde el primer ejercicio que se nos presenta, si es que fuera una ecuación logarítmica, tendría ya de antemano el signo igual y bien términos tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Y si no, fíjense aquí de la misma manera, aquí tenemos el signo igual, ya está escrito, tenemos términos en el primer miembro, términos en el segundo miembro, entonces no tenemos dónde perdernos, es una ecuación logarítmica. Y si no nos presentan de esta manera, entonces nos van a indicar, fíjense, la solución de la ecuación, nos presentan el logaritmo, el signo igual, todo eso, nos dicen que es una ecuación. Aquí de la misma manera nos dicen que es una ecuación y aquí también. Entonces no podemos resolver este ejercicio como si fuera una ecuación logarítmica. No lo podemos hacer
porque no nos dice que es una ecuación y tampoco nos explicita con el signo igual, aunque se nos hubieran puesto igual a 0, entonces ahí sí lo hubiéramos podido resolver como una ecuación logarítmica, ¿no? Fíjense, vamos a hacer aquí la prueba para que no nos confundamos. Logaritmo de 2 al cuadrado sobre 4, entonces eso va a ser igual a ¿qué? 1. Esto lo vamos a anotar, a 1, muy bien. Entonces tendríamos que el logaritmo de 4 en base 4, eso es lo que tenemos, ¿no? Y aquí tenemos que el logaritmo de x en base 4 es igual a 0. Si es que yo quisiera tratarlo como una ecuación logarítmica, fíjense a qué voy a llegar. Listo. Entonces yo sé que esto es igual a 1. Muy bien. Entonces esto va a ser igual a 1. Entonces yo voy a tener 1 más logaritmo de x en base 4 es igual a 0. Entonces este 1 puede pasar al otro lado con signo negativo. Muy bien. Entonces aquí yo tengo logaritmo de x en base 4 va a ser igual a menos 1. Ya, listo. Muy bien. Entonces aquí por definición del logaritmo voy a tener que x es igual a la base elevado al exponente. Entonces aquí, ahí está. Entonces x va a ser igual. Esto lo puedo convertir en un número positivo. Sí, x es igual a un cuarto. Ese 4 está bajando al denominador como con exponente positivo, ¿no? Pero fíjense, hemos hecho todo bien, ¿no? Todo bien. Yo he asumido que era una ecuación logarítmica y lo he resuelto como tal. He hallado el valor de x. Pero en mi resultado, fíjense, no hay ni en el inciso A, ni en el inciso B, ni en el inciso C, ni en el inciso D este resultado. Entonces, ahí nos damos cuenta de que evidentemente no es una ecuación logarítmica. Entonces, como tal, yo no puedo tratarla como una ecuación logarítmica, lo que ya habíamos analizado, ¿no? No es una ecuación logarítmica. Entonces ahí vuelvo a leer la pregunta y me dice, es equivalente. Entonces no necesariamente tiene que ser igual. Entonces haré lo más que pueda y obtendré el resultado más cercano que se puede obtener. Fíjense, aquí tengo logaritmo, aquí lo copiaré de una vez, tengo logaritmo de 4 en base 4 más el logaritmo de x en base 4. Muy bien, ya que no puedo tratarlo como si fuera una ecuación y de nada me va a servir trabajarlo de forma separada porque esto me va a dar 1 y este no voy a saber qué es porque aquí para obtener el número yo necesito tener el resultado del exponente, entonces tampoco me va a ayudar trabajando de forma separada. Entonces, ¿qué es lo único que podría hacer? Sería en multiplicación. Exacto, ¿no? Entonces aquí lo único que yo podría hacer es convertir este logaritmo en su multiplicación. Entonces tengo el logaritmo en base 4 de ¿qué? De 4x, ¿no? De 4x. Pero entonces todo esto, fíjense, todo esto sería mi resultado. Entonces vuelvo a buscar en aquí y no hay, ninguno de los incisos tiene el logaritmo. Entonces vuelvo a la pregunta y digo, es equivalente. Entonces yo puedo asumir y decir que tal vez solo querían que aplique las propiedades. Entonces, ¿y cuál es el resultado más próximo que podemos obtener? A. ¿Cuál sería? ¿Cuál escogerían ustedes? A. Exacto. Muy bien. Muy bien. Correcto. Entonces, por favor, cuando ustedes vayan a resolver su examen, tomen en cuenta eso, sean muy observadores, no solamente en el área de matemática, también en las otras áreas, ¿no? Van a ver algunas preguntas claves que les van a orientar, les van a indicar por qué camino tomar, ¿no? Entonces, evidentemente, no hay una solución exacta, por eso nos ponen, no, es igual, nos hubieran puesto, ¿no? Es igual a, aquí nos han puesto es equivalente a. Y lo más próximo que podemos llegar es justamente a este resultado. Muy bien, entonces con esto estaríamos terminando el tema número 13
Yo creo que la próxima semana, Dios mediante, ya voy a estar mucho mejor. Entonces vamos a avanzar 2 temas para llegar, para completarnos, ¿no? Para llegar a terminar, ya que solamente tenemos 3 semanas a partir de la próxima semana. El día viernes, el día viernes tenemos la sesión de consulta individual. Entonces vamos a continuar haciendo algunos otros ejercicios que nos está faltando. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, estaríamos terminando nuestra clase y nos estaríamos viendo el día viernes. Cuídense mucho, un abrazo fuerte. Nos vemos el día viernes. Lice, una pregunta, ¿cuántos temas falta para acabar? Estamos recién en el tema número 13, según el plan de estudios son 21 temas, o sea, nos estaría faltando 8 temas. Bueno, Lice. Pero les recuerdo por favor que el contenido mínimo que así lo han considerado está en la plataforma de Classroom, así es que ustedes lo pueden descargar para también, si quieren adelantar, pueden estar adelantando los siguientes temas. Ya, listo, entonces nos vemos el día viernes. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Lice. Gracias, igualmente. Chao, chao.